Platicando con Lucifer. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con Lucifer. El día de hoy, como verán, tenemos a un invitado súper grande. A veces leemos cosas sin leerlas, sin comprenderlas, sin entenderlas. Por eso tenemos aquí a un escritor y editor. Él es Arturo Flores. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Bienvenido. estás? Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Yo también feliz de que estés aquí. Vamos desmenuzando un poquito más de ti. ¿Cuándo empiezas a escribir? Yo creo que, pues, alrededor de los 6 o 7 años, que es cuando nos enseñan a escribir. Pero a empezar a hacerlo como algo que me gustaba o como de esta pulsión artística, yo creo que fue alrededor de los 16, 17, porque, digo, le he contado la historia muchas veces, había una chica en la preparatoria que era como mi crush. Y a pesar de que sí anduvimos como 3 meses, no sé, pues a esa edad todo lo vives más intensamente, entonces yo me clavé muchísimo. Y en algún momento en los que no estábamos juntos, que éramos amigos, me regaló un libro de Ray Bradbury que se llama Crónicas Marcianas. Y traía una dedicatoria que más o menos decía, porque a ella también le gustaba escribir, me dijo, algún día espero dedicarte un libro mío, pero mientras este está muy chido. Y la verdad es que sí, leí mucho el libro. Más bien no, lo leí muchas veces porque me gustó muchísimo a lo largo de mi vida, pero esa primera lectura me rompió la cabeza. O sea, yo no me imaginaba que se podía hacer algo como lo que hace Bradbury, ¿no? Es una especie de una ficción poética hermosísima, una ciencia ficción que no necesariamente está anclada en la ciencia, sino más en la fantasía. Y me gustó mucho y como que de ahí me surgió el querer yo empezar a escribir mis propias historias. Empecé a escribir cuentos malísimos y a practicar, pero digamos que ese yo considero que fue como el punto de partida. Yo quería estudiar literatura, originalmente quería estudiar letras inglesas, pero la verdad me dio miedo morirme de hambre y por eso estudié comunicación. De ahí se ve que tampoco tomo sabias decisiones, ¿verdad? ¿Y te mueres de hambre o no? Con la comunicación. Con la comunicación. Con la comunicación, yo creo que si solamente la hiciera, si solo me dedicara a eso, tal vez. Sí. ¿Tal vez si te murieras de hambre? Sí, sobre todo yo creo que si solamente hiciera, es que, no sé, creo que hay gente que está demasiado obstinada a querer hacer las cosas que... Creo que existe una sobrevaloración de hacer las cosas que nos gustan. Sí. Entonces hay gente que sí, o sea, se obstina en decir, no, yo solo voy a hacer lo que quiero y lo que me gusta. Yo no soy así. O a lo mejor las cosas que me gustan son muchas, entonces puedo hacer más. Pero es una buena pregunta, la verdad nunca me lo había preguntado. O sea, evidentemente no me he muerto de hambre, esa es una buena señal, estoy vivo. Pero sí, creo que me hubiera ido mejor si hubiera estudiado programación o algo así, nada más que todavía no existía la carrera. Y o sea, si no hubieras estudiado alguna de esas dos carreras como literatura o comunicación, ¿qué habrías estudiado? No sé, y te lo digo sinceramente, no sé, porque no sé si sepa hacer otra cosa. O sea, en algún momento, es que siempre fue como todo lo tirado hacia las artes o hacia las humanidades, ¿no? O sea, en algún momento me llamó la atención también el teatro, la actuación, me llamó la atención la pintura, pero nunca me llamó la atención una ciencia exacta. Creo que ahora, ya muchos años después, delante del pelotón de fusilamiento, dijera García Márquez, como que me ha empezado a llamar mucho la psicología, ¿no? La economía, curiosamente, que fue una materia que padecí mucho en la universidad, que nunca le agarré la onda, yo creo que con el paso del tiempo me ha empezado a interesar. Entonces, quizás a lo mejor por ahí hubiera sido. Ok, sales de comunicación y ¿ya tenías claro lo que querías hacer o todavía no? No, mucho, muy claro, o sea, muchísimo. O sea, creo que esa es una cosa que me... Tomé muchas cosas, muchas materias porque las tenía que tomar en la escuela de orientación vocacional y yo siempre pensé como, pues es que yo no necesito tomar esta materia porque yo ya sé qué quiero hacer. Sí, claro. Lo que no sé es cómo voy a hacerle para llegar. Y luego me di cuenta que tampoco era tan... No que no sea complicado, más bien, obviamente, pues existe mucha suerte. O sea, siempre, con todo lo agnóstico y ateo que soy, debo de reconocer que sí, por lo menos la suerte, si es que existe, me ha favorecido. Okay. Y me ha puesto en lugares y en oportunidades interesantes que pues también he reconocido y aprovechado, ¿no? Pero no, sí, o sea, siempre estuve muy claro que yo quería ser periodista. También es una cosa que he platicado muchas veces, pero cuando yo era chico, era niño, alguna vez, bueno, ahí tengo como 2 historias.
hace muchos años, ya no te tocó obviamente a ti, la esquina de la información, que es la esquina que hace Bucareli con Reforma, Ajá. donde estaba hace muchos años el periódico Excelsior, enfrente estaba el Universal sigue ahí, el Excelsior ya no. ¿Es donde está ahorita la Lotería Nacional? Exactamente. Sí, sí. Esa era conocida como la esquina de la información y había una pantalla, en tiempos donde todavía las pantallas no eran tan comunes, en la que estaba pasando noticias. Entonces tú pasabas así en el carro caminando y empezabas a ver noticias, ¿no? Y pues obviamente ahí estaban los periódicos, entonces era conocido como la esquina de la información. Yo un día iba pasando con mis papás en el carro, yo iba atrás, mi papá manejando, mi mamá adelante. Y yo ya les había dicho desde hace mucho que yo quería ser periodista. Entonces mi papá, no para nada, él estudió administración, él estaba como en otro mundo, pero es una persona que lee mucho, le gusta mucho la cultura, le gusta mucho el periodismo, la historia de México, y tiene amigos periodistas, entonces él pues siempre como que, qué padre, ¿no? Que mi hijo escriba, está bien padre. Y mi mamá esa vez se me quedó muy grado que me dijo, ay hijo, de verdad, cuando pasamos me dijo, esta es la esquina de la información, y yo, órale, aquí están los periódicos, y le digo, ¿y por qué? O sea, como niño, pues, siempre preguntas desde la inocencia, le digo, oye, pero ¿por qué aquí? O sea, ¿por qué está aquí, no en alguna otra parte de México? Y me dice mi papá, pues porque aquí están todas las cantinas. Y entonces volteé a mi mamá y dice, es que por eso te pregunto, ¿de verdad quieres ser periodista? Es que los periodistas son muy borrachos, salud. Salud por eso. Exacto. Salud por eso, digo, yo no soy Sí. periodista, pero salud por eso. Y yo También soy borracho. Exacto, podría ser periodista. Y... O abogada. O abogada, no, bueno. O ingeniero. Muchas de las profesiones. Pero nutrióloga no. No, sí, los doctores, o sea, ahora he estado cerca de... El área de la medicina, déjenme decírselo, son los que más consumen, los que más se meten alcohol, los que más se meten hasta los dedos y algunos hasta experimentan con medicamentos legales. Efectivamente. Bueno, la cosa es que me pregunta eso mi mamá y yo digo, pues sí, ¿por qué? ¿Qué tiene? Me dice, ay hijo, pues porque los periodistas son súper borrachos. Y ya fue que yo digo, ¿pero por qué? O sea, yo seguía en mi onda niño, pero, o sea, sí, claro, no lo cuestionarte discuto, todo. ajá, digo, Claro. ¿pero por qué son borrachos? Y entonces mi papá dice, no, pues lo que pasa es que se juntan en las cantinas, antes de que existieran las redes sociales, y ahí es donde intercambian las notas, donde se pasan los tips, donde ven a los funcionarios y los entrevistan. Y ya después en la universidad tuve un profesor que era periodista de la vieja guardia. Yo pensé que me lo encontraba en las cantinas. Es que eso voy. Él era 3 veces Premio Nacional de Periodismo y sus clases eran maravillosas. Y en la última sesión, la última clase, siempre terminaba llevándonos a una cantina, a los alumnos. Esas sí eran clases. Bueno, sí, ahorita ya no puedes, ¿no? Ya te denuncian. No, ahorita te ven con el profe en la misma mesa y ya denuncia y ajá. Pero en ese momento era muy padre porque además no nada más era que nos llevara a una cantina y no era que nos tomaran, porque no tomaban más que una cerveza, porque no te alcanzaba, eras estudiante, ¿no? Estudiambre. Estudiambre, pero la cosa era padre porque te platicaba, o sea, te decía, no, pues es que en esta cantina, o sea, por ejemplo, a él le tocó como reportero entrevistar a una persona de la banda del Carro Gris, que evidentemente es algo que tampoco me tocó vivir, pero que hasta hay películas sobre eso, que una pandilla de ladrones, y todo. O sea, no sé, como ese periodismo muy de calle, muy de banqueta, a mí me enamoró y por eso siempre tuve muy claro lo que quería hacer, y a la par me gustaba mucho escribir ficción, hasta la fecha. Tengo 14 libros publicados entre novela, cuento, crónica. Tengo un premio nacional de novela con Te lo juro por Saló, que es esta novela, que además es una novela que tiene que ver con el porno. Okay. Porque Saló es la película que le costó la vida, se rumora, a Pierpaolo Pasolini. Es una película inspirada en las 120 jornadas de Sodoma del Marqués de Sade, pero él la lleva como en un terreno en donde se mete con la política. Que también el Marqués lo hace en el libro, pero a lo mejor no de una manera tan evidente. En la película, ni tan explícita, ¿no? No, pues la del Marqués yo creo que es todavía más explícita. La del Marqués sí es muy explícita. Pero en la película el Pasolini retrata mucho a los poderes fácticos, a la iglesia, al Estado, a las leyes, ¿no? Entonces se rumora que lo matan por esa película. Él nunca la vio estrenarse. Y yo la vi en la universidad, en el Cine Club, me gustó mucho y empecé a investigar sobre la película y empecé a escribir una novela que no tiene necesariamente que ver con la película de Pasolini, pero los personajes terminan siendo actores porno en Hollywood y ellos tienen como un rolling gag en la que en lugar de decir te lo juro por Dios siempre dicen te lo juro por Saló.
Entonces, ¡Wow! es su manera de jurar. ¿En qué año salió esa novela? En el 2000, fíjate que soy pésimo porque nunca me acuerdo en qué año salieron mis libros, pero debe haber salido como en el 2000. Es que yo más bien me acuerdo cuando las escribo. Y yo la novela la empecé a escribir, pues no sé, en el 2009, de haber publicarse en el 2013 quizás. ¿Y qué estabas haciendo? A ver, tu primer no, vamos poco a poquito. Tu primer novela. ¿Cómo llega a ti tu primer novela? Pues lo que pasa es que no es la misma la primera novela que escribes que la que publicas, no, por lo menos en mi caso. Okay. O sea, yo la primera novela que escribí no se ha publicado porque ni siquiera la he terminado. Es una cosa que se llama Lucía y el Capitán Dragón. Es una película, es una novela ¿cómo se llama? Fantástica. También me gustaba mucho la literatura fantástica en ese momento. Y nunca la terminé, no sé, o sea, cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo terminar las novelas. Y después en el Inter empecé a escribir, salió una convocatoria para entrar a un concurso de novela y como que eso me obligó a quererla acabar. La envié y pues tuve tan buen tino que pegó. O sea, me hablaron, ganaste el premio de novela, ay qué padre. Y de ahí pues tengo otras, tengo una que se llama Fuck Me Nancy, que esa es una novela que escribí un poquito por encargo, que se publicó con tinta sonora, un sello de la revista Marvin. Y el año antepasado, creo, o hace como 3, salió una que se llama Los Ángeles de Dios usan armas largas, que también es una novela, esa ya es una novela muy de humor negro, muy erótica, cachonda. También salió, creo que también, o sea, a mí siempre la literatura erótica me llamó mucho la atención, entonces. Y de ahí vamos a que trabajas en Playboy. Sí, pues es que de alguna manera todo está relacionado, ¿no? De alguna manera terminaste en Playboy. Bueno, terminas de escribir tu novela, ¿cómo llegas a ese punto de decir, bueno, voy a empezar a escribirla? Pues es que nunca me lo he planteado así, sencillamente es... Siempre fue así nada más de, voy a escribir, a ver qué pasa, a ver qué sale, qué hay de aquí. Pues es que ni siquiera lo veía así, o sea, es que a ver, a mí siempre me gustó esto, entonces yo tenía la idea de que pues obviamente hay que tener como una, ¿cómo se podría decir? Como una disciplina, ¿no? No es que sea la persona más disciplinada del mundo, pero por ¿Sabías ejemplo, que tendría que tener un progreso? Sabía que la tenía que empezar a escribir porque además empecé yo a ir a un taller literario muy pronto. O sea, cuando yo empecé a trabajar como reportero, empecé en el periódico Esto, en espectáculos, y algún día por alguna razón acabé cubriendo un festival que se hacía, que era el Festival de Ciencia Ficción y Fantasía en México, lo hacía el escritor H. Pascal, que en paz descanse. Y entonces, un día fui a entrevistar a Pascal y me dijo, yo doy un taller de literatura fantástica, ¿por qué no te vienes? Y yo, pues voy. Pues empecé a su taller, de ese taller egresaron un montón de plumas destacadas, de premios, de todo. Ahí estudió Horacio Franco, Horacio Porcayo, Michel Franco, no sé, un montón de escritores mexicanos. Chimán no es que haya sido tallerista, pero era muy cercano a Pascal. O sea, era como toda la ciencia ficción mexicana estaba ahí, ¿no? Gerardo Cifuentes, un montón de gente. Y pues obviamente cada semana era llevar textos, Y aparte traigo la disciplina del periodismo, que pues, el periodismo no te sientas a ver en qué momento te ilumina la inspiración, o sea, tienes un cierre, que ahora es peor, ¿no? Porque es a cada rato con lo digital. Entonces, pues así escribía yo también. Decía, bueno, pues voy a hacer un cuento porque tengo que llevar cuento al taller, ¿no? Te lo hacían mierda, pedazos así, y pues ni modo, era levantarte como Rocky y volver a llevar algo, ¿no? Y después golpear tú a los demás y que los demás llevaran a algo. Pero así es como se corrige. Claro, porque también a veces tú eres un experto en esto, desde tu lectura a veces tú crees que es la coherencia por tu forma de expresarte, pero cuando alguien más lo lee, no necesariamente conecta de la misma manera en la que tú lo haces. Deja de que conecte, no sirve, punto. O sea, con otro de mis grandes influencias, maestro, pero además amigo, fue Eusebio Rubalcaba. También fui tallerista de Eusebio Rubalcaba, que siempre le tengo un amor enfermizo, yo creo, a Eusebio, que también ya falleció. Y él en el taller tenía una dinámica que me encantaba, sobre todo para la gente que recién llegaba al taller. Llegaba con su poema, con su cuento, con su fragmento de novela, lo leía. Y le decía, enséñaselo a tu novia, en el caso de los hombres o de las mujeres. Bueno, ahora ya es general. Enséñaselo a tu pareja, digámoslo así. Enséñaselo a quien quieras. Y si le gusta, tíralo a la basura porque no sirve. Y esa era la manera de decir, pues sí, o sea, enséñale las cosas que escribes a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu tía. Si piensan que es maravilloso, tíralo a la basura porque no sirve para un carajo. Ese es el primer paso.
Wow. Es una gran frase, ¿eh? O sea, si la gente a tu alrededor lo enaltece, tíralo a la basura porque lo hace por ti. No, y lo porque hace- obviamente le gusta, pero pues Sí, le claro. gusta porque te conoce, porque te quiere. Porque tiene una conexión contigo. Exactamente, pero no sirve. ¿Tú qué considerarías que sería una lectura que sirve? Después, el día que una persona que no tiene absolutamente nada que ver contigo y que tiene completamente el ojo crítico y la sangre fría, te dice, me gustó. O sea, el día que a mí Pascal me decía que le gustaba, ya no digas un cuento, una línea de lo que yo había escrito, bueno, ya, o sea, yo salía del taller así de, soy el rey del mundo. Sí, de hoy logré algo. Sí, no sé exacto. qué, pero logré algo. Exacto. Todavía me acuerdo que escribí hace muchos años un cuento que se llama El asesino de Santa Claus, ¿no? Está publicado en Cuentos de Hadas para no dormir, que es mi primer libro de cuentos. Y hasta la fecha yo recuerdo que el día que lo llevé al taller y lo leí, me dijo Pascal, está muy buena la entrada, o sea, la primera línea. Para mí sigue siendo uno de mis goles en la vida, o sea, no he vuelto a poder escribir una línea tan buena como esa, como para que Pascal me dijera que estaba buena. ¿Cuántos libros tienes en total? No sé, y es una, o sea, no es arrogancia. Yo creo que alrededor de 13 o 14, o sea, sí los puedo contar, pero nunca me he aprendido la cifra y siempre me lo preguntan y parece mamonería de mi parte, pero de verdad no sé. O sea, si me pongo a contar salen, pero es que le entré a muchas cosas, o sea, le entré a muchas convocatorias, porque esa es la otra, que la gente lo dice, es que es muy difícil publicar. Sí, pero tampoco es imposible. Si tienes la idea en la cabeza de que va a llegar una editorial, te va a firmar, te va a dar un cheque, te va a llevar a... No. Tu libro va a estar en la mesa Eso de va a eventos. estar Pues, obviamente no, imposible, eso no claro. pasa, ¿no? Ni vas a estar en la mesa de novedades de Gandhi, ni en la mesa de novedades... No. Y sí he estado, ¿eh? Y después del día que estuve, hasta le tomé una foto porque estaba Saló junto a libros de Fadanelli y dije, wow, eso es lo más cerca que Bueno, está. si tienes esa foto, nos la mandas y ya Ajá. se las pondremos por aquí y así, Claro. ¿no? Pues, Es más, Fadanelli una vez me mencionó en su columna en el Universal y fue así de wow. Y lo único que dijo fue, tengo esta lista de libros por leer encima del buró y mencionó como 25 y en esos estaba, te lo juro por Saló. Un amigo escritor, Juan Carlos Hidalgo, me escribe y me dice, güey, ¿ya leíste a Fadanelli hoy? Te menciona y yo, ¿qué? Ya me meto en chinga a ver la columna de Fadanelli y lo veo y dije, bueno, y ya lo único que dijo fue eso, o sea, nunca en la vida sé si lo leyó o no, si le gustó tampoco, no tengo idea, pero me mencionó. Ese es otro de mis goles. o sea, entonces, a la par de que ibas escribiendo, hacías periodismo. Sí. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo llegaste a Playboy? Pues fíjate que eso es algo que me preguntan muchísimo y siempre les respondo, me encantaría tener una historia fascinante que contar y decir que peleé con un dragón y completé las tareas de Heracles, ¿no? Y subí al Monte Olimpo y bajé y regresé. Pero pues no, o sea, en realidad no hay una gran historia como cualquier trabajo. O sea, yo estaba trabajando en ese momento en el periódico Record. Yo era editor del suplemento, coeditor de música del suplemento Circo, que era el suplemento de espectáculos que después desapareció. Y ¿cómo se llama? Y conocía a una chica que era la jefa de redacción de Playboy. Yo ya me quería mover de Record, que ya no me llevaba bien con mi entonces superior. Y ella me dijo, pues ¿por qué no le mandas? En ese momento el editor de Playboy era Gabriel Bauduco, que además es un tipo al que yo admiraba muchísimo. Bueno, sigo admirando, pero en ese momento lo admiraba mucho como... No, ni siquiera como editor de Playboy, yo lo leía. Creo que lo leía más en Día 7 que en Playboy. Pero me gustaba mucho cómo entrevistaba, era un gran... Siempre pensé que no hay mejor entrevistador que Gabriel. O sea, Gabriel es el máster de la entrevista vivo en todos lados. Y entonces, y yo hasta me puse nervioso. ¿Y cómo le voy a mandar mi currículum a Gabriel Bauduco? No, me va a tirar a la basura. Pues lo mandé y me habló para que nos conociéramos y me dijo, estoy buscando a un jefe de redacción. Pues vamos a hacer la prueba. Pues hice la prueba y me quedé. Y ya. O sea, por eso digo que no tengo una gran historia. Bueno, y entras a Playboy y me imagino que en ese momento, cuando tú entras a Playboy, era Playboy. Pues no, fíjate que eso sí podría decir que ya no me tocó. ¿Ya no te tocó? No, porque yo entré en el 2008. O sea, No, ya estaba de baja. Yo creo que Playboy, pues no tampoco. O sea, no, o sea, pero tuvo su pico gigante en los 2000. Ya no estaba tan vigente como en los 2000, a eso me refiero, en los 2000, 2098. El 2008 es 2000. Sí, no, pero ya no estaba en ese pleno momento donde explotó más, vaya.
No, lo que pasó fue sencillamente... Digo, porque Playboy sigue siendo Playboy. Sí, como marca sí. tiene un reconocimiento brutal. Es el tercer logotipo con más reconocimiento después de la manzanita de Apple y la palomita de Nike. Pero a lo que me refiero cuando me digo que ya no me tocó eso, es que, por ejemplo, es que no solo a Playboy, a todos los medios, la llegada de la digitalización, pues los golpeó bien, mal, mucho, poco. Y la última estocada se las acabó de poner la pandemia. Okay. Perdón, después de la pandemia desaparecieron. Sacando su lado salvaje. Sí, exactamente. Como el león de la Metro Goldwyn Mayer. Y entonces, no, yo cuando llegué, o sea, lo que ya no había eran como estas grandes superproducciones. O sea, a mí me contaba Gabriel, por ejemplo, que él a su vez había leído la entrevista que le hicieron a García Márquez en Playboy en Estados Unidos. Que además esa entrevista se la hace Claudia Dreyfus, que es también una de las grandes entrevistadoras de la historia, además de Arianna Fallaci, que evidentemente también mis respetos a Arianna Fallaci y mis respetos a Claudia Dreyfus. Y ella entrevista a García Márquez y cuando se gana el premio Nobel por 100 años de soledad. Bueno, no, porque no te ganas el premio Nobel por un libro. Ese es uno de los grandes mitos. En realidad, más o menos por esa época que García Márquez se vuelve el gran García Márquez y entonces califica y se gana el premio Nobel. No es que se lo hayan dado por un libro, no te lo dan por un libro, sino por una trayectoria. Por la trayectoria que tenía de sus libros, sí, claro. Y la cosa es que ella cuenta en alguna crónica que cuando llegan a la casa de García Márquez a hacer las fotos para Playboy, o sea, el retrato del escritor, llevaban 2 camiones de equipo. O sea, eran una época de recursos ilimitados. No creo que nada más Playboy, o sea, yo creo que todas las grandes marcas periodísticas de ese tiempo. O sea, yo me refería a lo de en su pleno momento como más, porque tenían el mayor presupuesto, porque eran a eso me refería, eran una potencia en ese momento. Como tú dices, llega este momento de digitalización y entonces empieza a ver un poquito de vamos a empezar a cortar, vamos a empezar a ver qué pasó, qué está pasando, y empieza a moverse el dinero hacia otro lugar. Sí, yo creo que además en general, o sea, no es Playboy, yo creo que la tendencia es simplificar los procesos y también que las personas se vuelvan multitask. O sea, no en Playboy, pero a mí todavía me tocó, digamos, en el Esto, por ejemplo, cuando yo entré de reportero que tenía 19 años, había reporteros especializados por fuente, o sea, había 3 que cubrían box, y de esos 3 que cubrían boxeo, por ejemplo, uno cubría boxeo internacional y otro cubría boxeo nacional, ¿no? Y había, dentro de la fuente de fútbol, había un reportero por club, ¿no? O sea, el que cubría Pumas, el que cubría América, el que cubría, ¿no? Nosotros en espectáculos, por ejemplo, había el que cubría la fuente de música, de teatro, de cine, y dentro de televisión había uno especializado en Azteca y otro en Televisa. O sea, sí había como recursos para que existiera eso en general. No sé, yo recuerdo periódicos como Reforma en ese momento tenían, no sé, 20 personas trabajando en la fuente de entretenimiento, que hoy es impensable en cualquier lugar, ¿no? Y hoy ya no hay especialización. O sea, ya hoy un reportero de entretenimiento te cubre todo, absolutamente todo. Claro, claro. Y entonces, dentro de la trayectoria, imagino que has contado millones de veces lo de Playboy, has contado millones de experiencias dentro de... Pero, ¿llegaste al stand-up? Sí. ¿Cómo llegas al stand-up? Por Playboy, porque estaba haciendo... De hecho, por Víctor Hugo Sánchez, que estaba en otro capítulo de este podcast. Véanlo, relaciónenlo. No, somos amigos desde hace muchos años y él era PR. Él también habla de ti en el podcast. ¿A poco? Ah, mira, se juntan los multiversos como en Marvel. Sí. Aquí teniendo todos los multiversos. Sí, lo que sucedió fue que él era PR o es todavía PR de una stand-upera que se llama Alicia Snaurizar. Me cuesta mucho trabajo ese su apellido de corrido y lo dije. Saludos, Liz. Se logró. Se logró. Sí, y entonces fue un día la fui a entrevistar porque ella traía una rutina en la que hablaba de YouPorn, por cierto. Como todo se junta. Sí. Y entonces, no sé, al final de la entrevista acabamos cotorreando y de repente me dijo, oye, ¿por qué no tomas un curso de stand-up y escribes como un artículo, pero digamos que desde adentro, o sea, como de la experiencia y terminas subiéndote un día al escenario? Y dije, va, me parece perfecto, porque siempre digo que sí, ¿no? Ya te habrás dado cuenta. Entonces hice eso, pero la verdad es que ya una vez que tomé el taller, que fue el de Jürgen, me gustó mucho. O sea, me gustó muchísimo y ya no me salí. O sea, me gustó mucho porque yo no me imaginaba lo importante que era la escritura.
O sea, no sé, yo lo veía como lo ve mucha gente, ¿no? Que te pregunta, ay, pero ¿no te da pena o nervios subirte al escenario? Digo, pues es que realmente el escenario, o sea, sí, evidentemente es muy importante, pero el escenario es como la parte final, el ajá, examen final. Exacto, o sea, para subir al escenario una rutina de 5 minutos son 47,000 días de escritura. Y esos son los que me gustan más, ¿no? De hecho, ya en las últimas fechas ya no me dedico tanto a subirme al escenario como a escribir. O sea, tú siempre has ido más por el camino de te gusta escribir, te gusta la escritura. Entonces, hiciste tu primera rutina. Sí, bueno, salí del taller con mis primeros 5 minutos, que igual que mi primer cuento fatal, ya ni los hago. Pero pues empiezas a perfeccionar y llegaron cosas padres. O sea, estuve en Comedy Central, tuve mis 6 minutos de fama, porque pues son 6 minutos lo que me tocó hacer en un especial. Y he hecho cosas, o sea, no propiamente comedia, pero fui investigador del programa La Noche del Diablito. Okay. Con el ¿Con el diablito? El diablito. Y estuvo muy divertido porque lo que nosotros hacíamos en el equipo de investigación el programa se trata de explorar la vida sexual de los mexicanos, ¿no? Nocturna. Entonces, a mí curiosamente me hablaron porque el editor de Playboy seguramente sabe mucho, ¿no? Y dije, bueno, pues hay como 200 o 300 cosas nada más. Y entonces fui y empezamos, por ejemplo, pues a explorar el universo swinger, que además era muy divertido porque yo soy muy cercano al ambiente. Sí, claro. SW, tengo muchos amigos que están dentro. Entonces siempre es muy divertido ver cómo la gente vainilla ve el SW, ¿no? O sea, y todo lo que se imaginan que es. Entonces como que en las juntas creativas yo era el único que realmente tenía un acercamiento real. Bueno, no, había otra persona que es Vero más Que era swinger y que llevaba a su esposa. No, bueno, Vero creo que sí. Es que Vero más ha pasado por todo. Pero, ¿cómo se llama? Por todas las exploraciones que hicimos acerca del mundo. Pero, o sea, pues fue muy padre explorar el mundo furro, los osos, ¿cómo se llama? Los osos, ¿cómo se llama? Es una, ¿cómo se podría decir? Pues un grupo dentro de la comunidad LGBT, que son los ositos, es que tienen otros ositos algo, no me acuerdo, pero pues son los que de alguna manera desafían el status quo de la belleza masculina, como ya sabes, como el güey trabado, mamá, así, ¿no? No, pues son gorditos, barbones y todo, y entonces ellos tienen como... ¡Oye, aquí en producción ya está muy agarrado de la silla, pero no saben así de... Entonces, salvar de los osos, eso fue divertidísimo. Hicimos muchas cosas, y todo ha estado como relacionado en la escritura y en la comedia. O sea, siempre te ha gustado la escritura erótica. Sí, por lo que veo. Muchísimo, sí. ¿Por qué erótico? Híjole, qué buena pregunta, no lo sé, porque me gusta. O sea, me gustó. Así como en su momento empecé a leer mucha literatura fantástica y me gustó, pero aún así desde siempre fue como muy, muy horny, muy erótico lo que escribía. Pues yo creo que por las lecturas que tenía y por las que me gustaban. O por la imaginación de adolescente, que en ese entonces no había tanto porn. O sea, la cultura del porn tiene poco tiempo. No. O sea, bueno, pero, es que ustedes, o sea, que es más visual, que es más vista. El porno toda la vida ha sido visual. Claro, toda la vida, o sea, existía el cine Teresa en México, obviamente. Uh-huh. Me refiero a la accesibilidad de... Pues no, también. Es que los jóvenes creen que el mundo empezó con internet y hubo un mundo antes de internet. Ya lo sé. Digo, es que yo no soy hombre, yo la verdad no vi porn hasta mucho más grande. Pero mucho más grande, tienes 24 años. O sea, ¿qué edad? Sí, pero te estoy hablando de que a los 19, 20. Ok, antes no habías visto porn. Cuando yo empecé a hacer. Antes yo no había visto. Eso creo que también sí pasaba, siempre ha sido, o sea... ¿Es un tabú? No es un tabú, más bien es una... Ahorita afortunadamente y ya... Bueno, digamos, ahorita ya no es un con tabú. Erika Lost y todo ya hay una diferente percepción del porno y hasta hechura del porno, un poco más diversa. Pero originalmente el porno siempre fue como hecho muy de y para hombres. Sí, claro. O sea, con una estética y con un darle placer a la mirada y al ojo masculino. De hecho, ha sido una de las críticas más fuertes que se le ha hecho, ¿no? Al porno, que es demasiado heteronormado y que es demasiado sexista, ¿no? Sí. Entonces,
Ya hay una escisión que es del porno feminista que hace Erika Lost y otras creadoras. Pero no, lo que pasa, pues es que, o sea, sí, evidentemente, yo era igual de caliente que cualquier adolescente de mi edad, ¿no? De ese momento. Pero pues sí me gustaba mucho, o sea, cuando entré a la universidad, por ejemplo, y empecé a ver ciertas lecturas, me inspiraban mucho, o sea, wow, o sea, Teresa Filósofa es uno de los libros que más wow, o sea, me encanta. La historia del ojo, ¿no? De Georges Bataille, por ejemplo, también es así de, brutal. Y evidentemente las del Marqués, que con todo y no es en realidad las 120 jornadas de Sodoma el que más me gusta. Es la historia, la filosofía del tocador y Julieta. Creo que esos dos son los Julieta libros es que un más me gran gustan. libro. Me gusta más que Justin. Julieta lo leí cuando tenía 16. Ok, es muy conveniente. Entonces sí viste porno antes de los 19. Lo imaginé. No, y también leí 50 sombras de Grey a los 50. Órale. Si bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Es que ya estoy en otra vida. Exacto. No, lo leí a los 15. 50 sombras de Grey lo leí a los 15 años. O sea. Yo no lo he leído. No lo leas. No lo leas. O sea, es muy... A mí me gusta muchísimo. Es un libro muy, muy erótico. Pero realmente es una relación con sexo. Donde narra el sexo. No es como Julieta que habla de cosas que en ese momento... Bueno, en ese momento cuando yo hablaba... Yo soy bisexual en ese momento. Pero en ese momento para mí no era una posibilidad. Entonces, sí fue como de... Sí, el leer 50 sombras de Grey era ver como una relación normal. 120 sombras de Grey, ya estoy como... Es el crossover entre el Marqués y... Entre los 50, los 3 libros. Las 50 sombras de Grey es el que inspira Crepúsculo, ¿o es al revés? No, nada que ver. No, claro que sí. De hecho, ¿Crepúsculo? Crepúsculo es una fanfiction de alguien que intentó escribir 50 sombras de Grey. ¿Qué? O al revés. Por eso es su fanfiction. De hecho, la primera versión de Sombras de Grey... 50 sombras de Grey. Yo nunca he leído Crepúsculo. He visto las películas. Sí, pero porque no he leído Crepúsculo es más vieja. Sí, ese es exactamente. O sea, la autora, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, de 50 sombras de Grey, ella era fan de Crepúsculo y empezó a escribir una fanfiction. La sube a internet, pega tanto que por eso se publica la novela. ¡Órale! Tenía otro nombre completamente. Sí, era otra cosa. Cambian cosillas y ahí. Wow, Por eso me he resistido un poco, porque yo intenté leer Crepúsculo, llegué a la página 120 y como no pasaba nada, dije, no, ya no va a pasar. O sea, Yo nunca leí Crepúsculo. Jamás. Yo lo Vi las intenté porque películas. me gustan mucho los vampiros, pero... Y dije, bueno, pues es que aparte siempre es la curiosidad de decir, bueno, si algo está de moda hay que conocerlo, porque hay que entender por qué está de moda. Y en ese momento estaba de moda Crepúsculo. Yo leí la trilogía, la completa, porque a mí como que me, en ese momento era mi porno, como dices tú. Es algo muy erótico y te lo habla desde el bondage. En el momento en el que salió, yo me acuerdo que no era muy común ver el bondage, no era algo conocido, no era algo que se sabía. Entonces, cuando él cuenta todas esas historias, también yo era una adolescente caliente, obviamente. Claro. Entonces, de repente, y salen las películas, y yo era menor de edad. Entonces dije, pues tengo que leer los demás libros, y ya cuando salió el tercero, ya era mayor de edad. Y ya pudiste ir al cine. Y ya pude ir al cine a verlo. Pero no me gustó, porque yo venía de ver todo lo erótico, en leerlo, imaginármelo, entenderlo yo, y verlo 2 segundos en la película. Entonces fue como de, ey, no. A mí me pasó eso con Psicosis Americana. No me gusta para nada la versión cinematográfica. O sea, me gusta, por ejemplo, Las ventajas de ser invisible, es una gran película, el libro me encanta, y los dos me gustan muchísimo. Pero en el caso de 50 sombras de Grey, me quedo con el libro, y aún así te digo que no lo leas. Pues algún día lo leeré. O sea, lo que no quiero es comprarlo. O sea, si un día llega a mis manos. Si yo lo tuviera físico, te lo regalaría, pero la verdad no. Yo en algún momento de mi vida ahí por ahí. Te lo pediría prestado, no me quedaría con él, la verdad. No, tengo muchísimos libros, ya se me va a caer la casa de libros. Entonces, yo también tengo varios libros. Me gustan mucho los libros también, y me gusta mucho la literatura, pero a mí me gusta más la literatura un poco de fantasía. Y un poco de... Es que no sé cómo llamarlo.
no, la verdad no sé exactamente cuál es el género, pero sí, me gusta un poco la fantasía, pero también las autobiografías que están como contadas en cierta historia, también es fantasía, ¿no? O sea, como... Pues bueno, si son biografías, no. O sea, son biografías que decodificas con un personaje que cuenta tu historia, no exactamente lo cuentas tú como tal. Sí es fantasía, ¿no? Pues ¿Podría no, ser? lo que pasa es que fantasía más bien es cuando tiene elementos fantásticos. Ok. Hadas, duendes, dragones, whatever. Bueno, podría decirse que un poco de la vida diaria, un poco de... Últimamente me he metido mucho en la física cuántica y en la numerología, algo más pesado, pero antes sí era... Por ejemplo, el libro que tengo aquí es de opioides. Sí, es Carlos Baúl del Aire. O sea, yo soy muy diversa, pero me gusta mucho la lectura adolescente. Bueno, en su momento me gustó mucho la lectura adolescente. Después me aventé libros de nutrición y de mil cosas. Que fíjate que eso que mencionas está bien chistoso porque yo, o sea, siempre me he preguntado. Hace 2 semanas fui a CCH a dar una conferencia que me invitaron por el Día Mundial del Libro. Y justo tenía que promover, se supone que era una conferencia de promoción a la lectura. Y yo les decía a los chavos, es que yo no entiendo, nunca he entendido de qué manera promoverla. O sea, que yo qué carajos le voy a decir, o sea, un señor de 45 años a un chavo de 16 lee. O sea, no, por favor, pues lee cuando te sientas listo, cuando los libros lleguen a ti, cuando te dé curiosidad. Lo peor que podemos hacer es imponerlo. Claro. En todo caso, como decía Benito Taibo, buen amigo, es si de verdad quisieran que la gente leyera, prohíban la lectura. Es más, denle cárcel al que lea. Y vas a ver como automático. A ver, ¿por qué bebemos? ¿No? Porque es prohibido, ¿no? Porque no te dejan, porque te dicen que está mal. Que hasta ¿no? cierto punto está bien, ¿no? Pero Sí. ya pasas, ¿cierto? Y hay cárcel. No, y la verdad, la realidad es que no deberíamos beber. Sí, ¿sale? claro. Pero al final siempre te atrae lo prohibido. A ver, tú que traes cuernos en este momento lo sabes. O sea, ¿por qué te metiste al porno? Porque eso es lo que Sí, te atrae. claro. Pues llega un imbécil a Te decirte, atrae. lee 20 minutos al día, como el Consejo de la Comunicación. Puta, lo primero que quieres hacer es salir corriendo y no ver un libro. Y sobre todo porque no sé si a mí mi mamá me inculcó la lectura, o sea, realmente no vino de la escuela. Yo leía Ana Frank hasta que entré a la secundaria y fue porque a mí nunca me llamó la atención y es un libro que me gustó mucho, pero yo leía la lectura que yo quería y a mí me decían, escoge el libro que te llame la atención. Si llegas a un punto donde no estás conectando el libro, déjalo. Ajá. Pero la gente le enseñaron, acabas el libro y lees este libro porque así tiene que ser. Y así va a ser el libro. Entonces, así me hacían a mí en la escuela. Y a mí mi mamá me decía, no, lee el libro hasta donde tú te sientas, hasta donde tú conectes con el libro, porque si no, no vas a entender nada a partir del momento donde ya no quieres leer el libro. Claro, no, además no es manda. O sea, si de verdad quieren que la lectura sea un disfrute, pues enséñenla como disfrute. Mi papá también, a mí me inculcó la lectura de la mejor manera posible, no diciéndome nada. Él leía y ya. Y Sí, yo lo también. veía leer y uno como niño y tiende a imitar. O sea, no está bien otra vez el ejemplo, pero si tú tienes un papá que es violento, hay muchísimas posibilidades De que de que lo tú seas. crezcas siendo un adulto violento. Bueno, pasémoslo a lo chido, ¿no? Si tienes un papá lector, las posibilidades de que tú crezcas siendo lector pues son muy amplias. Sí, sobre todo, a mí, por ejemplo, a mí me encanta también mucho la lectura porque mi mamá nos llevaba a las ferias de libro, Ujú. a las Philly. Todas las Philly, mi felicidad era, o sea, yo no conozco en este momento de mi vida, yo no conozco un niño que le diga, te voy a ir a comprar un libro y se ponga feliz. O sea, yo me ponía feliz porque decía, viene mi temporada donde me voy a conseguir el libro que a mí me gusta, voy a leer un libro que a mí me gusta y a mí nunca se me ha hecho tedioso leer. Y cuando escucho a las personas, no, es que, ay, qué hueva leer, qué hueva. No es a huevo y no necesitas leer cierto libro porque ya todo el mundo lo leyó. O sea, No, y todas estas cosas de leer te hacen mejor persona. Ay, Claro o sea, que no. por supuesto que no. O sea, está pero terriblemente enfocada toda esta publicidad. O sea, la peor publicidad que existe sobre la lectura es la publicidad a favor de la lectura. Sí, O sea, para fomentar. a mí me dan ganas de dejar de leer. O sea, cada vez que veo un anuncio de esos digo. Sí, esto de si no lees te aburres, si no lees eres burro, si no lees nunca vas a entender más, nunca vas a comprender más, nunca vas a saber más. ¿Y quién dice que esa persona realmente no es tanto de la observación, sino es más de la escucha? Que su aprendizaje depende de eso y que voy a aprender más. Si yo leo el libro y te lo cuento a ti, me vas a aprender más a que si yo te doy el libro y haces como que lo lees.
Y además tampoco o sea, está bien aprender, pero tampoco se trata de aprender todo el tiempo. No, O sea, te yo, la puedes neta, reír en tu libro. Puedes leer nada más por gozar. Y Puedes todo. leer pendejadas, inclusive los buenos redactados, historias, chismecitos de Facebook. Hasta eso es leer. Claro, sí, en eso estamos súper de acuerdo, ¿eh? Yo siempre, cuando me dicen, no me gusta leer, ¿cómo no? No me digas que no lees estados en Instagram. Te lees O sea, el chisme de tu amiga a las 30. Ajá. Eso es leer. Hace poco, digo, para no quiero dar demasiado contexto porque no quiero quemar a nadie. Lo vivíamos. Tú no te Pero preocupes. Y todo el capítulo. Digamos que en el medio periodístico nos llegó a muchas personas un correo muy largo, un correo larguísimo, en el cual pretendían exhibir cosas acerca de una tercera persona. Y tú llegabas, o sea, en el momento en el que eso pasó, llegabas a comidas y a lugares y todo el mundo decía, es que ya lo leí. Y es eso que dices, o sea, cuando es chisme, te vale si son 15 cuartillas, o sea, ahí estás, o sea. Yo quería leer el... Sí, pero también... Yo quería leer el libro del príncipe nada más por el chisme. O sea, a la fecha lo quiero leer. El de Harry. Sí, O claro. sea, no manches. Sí. Como de Emma, de la que contó la historia de los narcos y que contó todo eso Emma también. Cornet, sí. Que todo el mundo... Yo compré ese El libro y de- lo leí nada más por el chisme. El de Britney. Dime si no tienes ganas del... Yo obviamente quiero leer el de Claro, Britney. claro. O sea, y de hecho hay muy buenos autores en México, y no me dejarás mentir, que tienen libros muy buenos que prácticamente su libro es un chismecito. O sea, te lo desmenuzan de una mejor manera, te ponen el contexto de la situación para que tú te sientas dentro. Eso es lo que lleva un libro. A lo mejor el chismecito te cuenta nada más los sucesos de lo que pasó y así, pero dentro de un libro te cuentan detallado cómo estaba el día, cómo estaba... y a lo mejor ya hasta entiendes mejor el chisme. Sí. Hasta dices, es que estaba lloviendo, por eso se puso a llorar ella también, ¿sabes? Sí. Entonces, siento que todo esto te hace entender que puedes hacer lo que sea, pero estás leyendo. Así te sientes en la taza del baño a leer el shampoo porque tu teléfono se quedó sin pila, estás leyendo. El problema es que te quieren inculcar la lectura como si fuera una necesidad básica para ti, como si fuera bañarte, como si fuera comer, y que si no lo haces, tu vida y tu cerebro dependieran de eso. Exactamente, y no es cierto. O sea, tengo amigos bien pendejos y leen un chingo. O sea, tampoco es... Esa, o sea, si la cortas y la colocas como espectacular en la calle, güey, yo sí le doy like. O sea, es así de, no, mames. Sí, tengo amigos que son muy pendejos y leen Y un leen. montón. O sea, y a ver, ahora el gobierno le preguntó, ¿no que leer te hace mejor persona? Yo no veo que sea mejor persona. Pues no, hasta escribí un libro que se llama, no sé cuántas páginas, que se llama Gracias. Pero bueno, regresando a esto del stand-up, cuéntame, después de que escribes tu primer graduación, entras a Comedy Central, ¿de qué va tu comedia? Porque dices que ya no hablas tanto de ti, ya no hablas de esa comedia de antes. No, yo dije que ya no hago esa rutina, nunca dije que no hablaba de mí. Porque el stand-up... No pongas bocas en mi, no pongas palabras en mi ahora, boca. aquí bocas... No, aquí son más hombres, bocas de producción no creo que quieras. Bueno, mira, ya por allá el audio. Pues mira. La rata ya está lista. Ya me acabé mi chela, entonces puede ser que sea el momento. Para hidratarle los labios. Exactamente. Pero- y llenarte el alma. Y llenarte el alma, exacto. Pero bueno, empiezas a escribir un poco sobre el stand-up. Pues lo que pasa es que yo creo que todos los comediantes hablamos de lo que pensamos, de lo que decimos. De lo que han pasado en su vida, ¿no? Sí, o sea, el stand-up, mucha gente lo traduce de una manera muy básica como comedia de pie y pues no es cierto, o sea, porque hay muchos comediantes como Bill Crosby que lo tenían que hacer sentado. El stand-up en realidad sí, o sea, porque ya no le funcionaban las piernas, ¿no? Entonces, pero no, o sea, el stand-up en realidad, stand-up es, en una traducción correcta, es manifestarse por algo, ¿no? O pronunciarse por algo. Es stand up for something. Hasta era el eslogan de las botas Dr. Martens, ¿no? Que eran stand up for something o stand up for all, no me acuerdo. Y entonces, pues eso es lo que hacemos. O sea, la comedia de autor básicamente sirve para que tú... Está más cerca del artículo de opinión, digámoslo de manera periodística, ¿no? Que
que de contar un chiste, ¿no? O sea, tú ves, no sé, ¿cómo se llama esta? Ali Wong, que me encanta, ¿no? La Baby Cobra, por ejemplo. Y está diciendo cosas súper brutales acerca del racismo, de la discriminación, ¿no? De la manera en la que el norteamericano white trash, blanco privilegiado, trata y se relaciona con otras comunidades, o ve a los inmigrantes y dices, wow, o sea, pero además me estoy cagando de risa. O sea, a mí Malena Pichot, o sea, es argentina, ella tiene un especial que se llama, algo de estupidez seleccionada, no me acuerdo, es estupidez algo, ¿no? Y ella hace una comedia ultra feminista, pero súper, o sea, divertida. O sea, normalmente los hombres son no, yo no me incluyo porque yo no pienso así, pero normalmente el hombre común y corriente es como muy reacio a no querer escuchar nada que tenga que ver con feminismo. Y yo siempre les recomiendo, güey, escuchen a Malena. O sea, de verdad, te mueres de risa y te caen 20, ¿no? Lo principal que tiene que hacer la comedia es hacerte reír, creo yo. Hay mucha gente que está muy clavada en decir, no, es que antes que no, lo más importante es decir algo. O sea, algo con sustancia. Digo, o sea, sí, si lo puedes hacer está increíble, pero yo creo que la gente paga por irse a reír. Sí, claro. Entonces, luego, pero cuando logras eso, o sea, Vallarta, o sea, por ejemplo, para hablar de alguien que todo el mundo conoce y todo, a mí me parece brutal, o sea, lo que hace Vallarta. O sea, es increíble cómo le puede estar dando una arrastrada a la religión católica y al mismo tiempo doblándote de la risa. Sí, claro, es un arte el escribir sobre algo porque juegas en un papel, en esta línea, pasas por esta línea tan delgada de la funa y que aprenda. Uy, no, de la funación, ese sí, yo creo que ese es el gran reto, eso sí me desencanta un poco, fíjate, o sea, yo creo que está bien que examinemos nuestros contenidos, que nos deconstruyamos, que pensemos mejor las cosas antes de decirlas. Eso sí me parece bien. Pero creo que también ya existe un exceso de sobreanálisis de todo. O sea, ahorita por ejemplo está de moda la serie de Bebé Reno. Yo creo que ya todo el mundo la vio, ¿no? O por lo menos ha oído hablar de ella. ¿De cuál? Bebé Reno. Es la historia de un acoso, haz de cuenta. Es un tipo que además es comediante, by the way, británico. Y que hay una chava que durante 4 o 5 años, no sé cuánto tiempo, lo estuvo acosando con mensajes, correos. Y bueno, la serie se trata. Él la escribe, la protagoniza, pero además vivió el caso, ¿no? Okay. Y pues ahorita es el tema, ¿no? De todo el mundo había visto Bebé Reno y es súper viral, no sé qué. Y entonces, como está inspirada en algo que le pasó y los personajes existen, mucha gente se metió a buscar, pues, quién era la chava del acoso y quién era el productor que lo... Pues no quiero spoilear, pero pues digamos que hay una cuestión ahí de abuso. Y entonces todo el mundo... Se empezaron a buscar quiénes eran los protagonistas reales. Y entonces hoy estaba viendo un TikTok que decía que en pocas palabras había cosas que no coincidían. Y que entonces el güey nos está tomando el pelo. Y dije, güey, no está tomando el pelo. El güey escribió una serie que independientemente de que haya sucedido o no, como storytelling funciona perfecto. Sí, cabrón. Te tiene así los 8 episodios. O sea, está impecablemente escrita desde mi punto de vista, muy bien actuada y funciona como historia y conectas y te interesa y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué te va a tomar el pelo? Porque a lo mejor se inventó X o Y y ¿qué? Sí, claro, o sea, tampoco te está diciendo esta historia está basada... Justamente dice, está basada en hechos reales, nunca dice, se cuenta la historia tal cual como fue. Y aunque lo dijera, yo vuelvo a lo mismo. Aunque dijera, esto pasó así exactamente como fue en pantalla y a la mano te das cuenta que no es cierto. ¿Y qué te vende Netflix? Entretenimiento. ¿Te entretuviste? Bueno, pues entonces ya deja de estar chingando. O sea, no. Entonces, en general, a ti lo que más te gusta es el entretenimiento. Desde una parte de escritura. Sí, porque si no haría periodismo, de ese periodismo que sí, mis respetos. O sea, que creo que hace mucha falta. Llamémoslo periodismo urgente, que es como el título de uno de los libros creo que es de Javier Valdés, no me acuerdo, igual ya estoy poniendo el título y no es de él, pero ese periodismo que habla de la realidad, cruda y dura, y de las víctimas y de las historias. No tengo el temple, no tengo el valor y no tengo el estómago para hacer eso.
Me parece increíble que haya muchos colegas que se jueguen la vida haciéndolo. Los respeto profundamente, los leo, pero yo no podría. Entonces sí, creo que definitivamente lo mío es más entretener. Sí, Divertir. a pesar de que entras dentro del entretenimiento un poco erótico también, ¿no? Porque, o sea, dentro de Playboy, regresando un poquito a Playboy, dentro de Playboy, la edición que tú haces, ¿a qué va? ¿O de qué va? ¿Cómo? O sea, imagino que te pasan los artículos, ¿tú en qué sección de la revista o en general toda la revista haces la edición? Toda. ¿Sí? Yo la dirijo toda. Ok. ¿Y qué crees que es lo más difícil o sea, la sección más difícil? Pues a lo mejor deportes, Para ti. porque no soy tan cercano, digamos, al periodismo deportivo, ¿no? O sea, sí me cuesta mucho trabajo. No, autos, sí, ese es. Autos, siempre me ha costado mucho trabajo editar artículos de autos. ¿Por qué crees que es lo, por qué crees que se te Porque hace no complicado? soy pero nada cercano a ese mundo, o sea, es otro lenguaje. O sea, leer un artículo, una reseña de un auto especializada, puta, no entiendo nada. O sea, yo tenía un amigo que dentro de la editorial donde estoy, él hacía una revista que se llama Auto... Ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar, es que ya no existe esa revista, pero una revista de autos, ¿no? Y yo siempre, él me escribía las partes de autos de Playboy, él me pasaba los artículos. Y y ya que lo leía, me decía, ¿cómo lo viste? Le digo, no entiendo nada. Le digo, pero entiendo que esto va para un público especializado, clavado, ¿no? Pero para mí o sea, es como si leyera algo en coreano. O sea, definitivamente no entiendo nada. Ni siquiera tengo auto. O sea, así te lo pongo. O sea, para mí los autos Llego en metro. son cosas, sí, pues la verdad, o sea, el transporte público, no digo que siempre, pero hay veces que tiene grandes ventajas. Sí, claro. ¿No? Hay lugares a los que llegas mucho más rápido y además, y lo más importante para mí, que también entiendo que es un privilegio y lo asumo como tal, pues me da tiempo de lectura. Yo el tiempo que menos leí en mi vida fue cuando tenía auto. Sí, claro, porque pues la mayor parte de tu Ajá. concentración la tenías frente al volante y esta pa- vez y- el transporte, mientras tú te transportas, tienes un enlace de lectura. Hay un texto increíble de Héctor de Mauleón que me encanta, que habla de que los mexicanos somos, no los mexicanos, los usuarios de transporte público somos lectores contorsionistas, porque te acostumbras a leer en las posiciones más, o sea, porque pues sí, si vas sentado es a todo dar, pero muchas veces vas parado, todo Más doblado. parado así con tu Ajá, libro y agarrado vas al con mismo el libro tiempo por del ahí. tubo Sí. y tú viéndolo así. Sí soy. O sea, yo cuando leí Yo esa también fui. crónica de Mauleón dije, sí soy. No, y tampoco me voy a dar, o sea, sí hay muchas veces que ando en Uber y todo, pero pues también trato de caminar mucho, me encanta caminar. O sea, creo que caminar es lo que me da vida para escribir, porque cuando andas en auto todo el tiempo y a todos lados te pierdes muchas cosas, ¿no? Sí. De hecho, también Mauleón tiene una crónica que me gusta mucho donde habla de que se perdió el concepto de viaje. Nosotros ya no viajamos. O sea, yo te digo, ¿de qué viaje te acuerdas? De todos. Dime uno. Pues el último que hice, el de Veracruz. ¿De qué te acuerdas? De todo. Dime una cosa. A ver, bueno, desde que llegué, para empezar, cuando llegamos al aeropuerto, mi amigo llegó tarde. Ya, desde ahí ya se acabó. Ya no existe el concepto de viaje. Para nosotros el viaje comienza desde que llegamos al lugar. El viaje como concepto, como era anteriormente, empezaba desde que salías de tu casa. Porque llegar a Veracruz incluía subirte a un caballo, caminar en el campo, que quizás te asaltaran, que quizás esto, que quizás lo otro. Cuando llegabas al lugar, en realidad ahí el viaje terminaba. Ok. ¿No? Ya no existe el concepto de viaje. O sea, pregúntame qué pasó de que llegué a mi casa para acá. Yo no me acuerdo, pues venía leyendo porque ya es muy cómodo, porque vengo trepado en un fierro que me trajo hasta acá. Pero ya no hay un concepto de viaje. Bueno, es que también que digas así, el viaje muy lejano de aquí al aeropuerto no es tanto, ¿eh? Es que antes era. Bueno, sí, Pero a además, Veracruz. en el momento en el que llegas al aeropuerto y te subes a un avión y el avión te deposita, sea en Indonesia, Monterrey o donde sea, el viaje desapareció. Sí, claro. O sea, Sí, ya sí, no sí. existe el Sí, viaje. porque te quedaste en el espacio-tiempo, o sea, no hay ahí algo ¿No? sustancioso, y solamente cuando cerraste y abriste y llegaste. Ajá, y cuando llegaste, en realidad tú piensas que ahí empieza el viaje, en realidad ya acabó. Ahí ya empieza la estadía.
que es otra cosa. Ok. Está bien, cabrón. O sea, ya cuando lo piensas así, yo cuando leí ese texto dije, no mames, sí es cierto. O sea, porque además en un parpadeo puedes llegar a otro continente sin tener ningún registro del viaje. Te dormiste en México y despertaste en Japón. Sí. O sea, suena a ciencia ficción. Sí, pero sí. para nosotros ya es lo más común. A mí me da mucha risa. Yo suelo viajar muy seguido y me da mucha risa porque de repente digo, ayer estaba en Veracruz. Mañana voy a estar en un país diferente o a lo mejor en otro estado diferente. Pero la inmediatez del poder decir, en menos de 24 horas, he pasado en menos de 24 horas en 3 estados. Que antes decías, bueno, tus 3 estados era Estado de México, Ciudad de México y si acaso Puebla, ¿no? Eran tus 3 estados. Pregúntale a los conquistadores cuánto se tardaron en llegar de Veracruz a la Ciudad de México. Sí. Ese era un viaje. Sí. Y todo lo que pasó en el camino. No, si ahora te vas en el camión, es un viaje. Pero bueno, ¿y ahorita qué estás leyendo? Hablando de lo de los viajes. Estoy terminando varios. Es que soy muy desordenado, entonces leo muchas cosas al mismo tiempo. Estoy terminando un libro que se llama Código Dinero, porque me empezó a interesar mucho el tema de la economía, de las inversiones, de todo eso, no sé. Pues, supongo que la edad. Y bueno, estoy leyendo ese, no me acuerdo del autor, pero lo estoy leyendo ese. Estoy terminando una compilación de cuentos fantásticos que hace Borges con Bioy Casares y con Alfonsina, algo, no me acuerdo. Que es una compilado de cuentos de fantasía desde el siglo II hasta la actualidad. Así está súper interesante, muy padre. Y también estoy empezando a leer un libro que escribe uno de los guionistas de Los Simpson, como con anécdotas e historias de todo lo que pasa detrás de la escritura de Los Simpson, digamos. Ok, qué interesante, ¿no? Porque aparte Los Simpson es y sigue siendo un boom. Es una de las cosas más... Es un fenómeno. Sí, pero, o sea, no, brutal. Hace como 2 semanas entrevisté a Humberto Vélez, que es la voz de Homero Simpson. La voz de Homero Simpson aquí. Y justo empezamos a platicar mucho de esa parte. O sea, porque todo el mundo le pregunta, ¿y cómo llegaste a la serie? No sé qué, ¿no? Entonces, como que esta era la entrevista un poquito más en el sentido de toda esa complejidad que existe. O sea, por ejemplo, las falsas premoniciones, ¿no? Que todo el mundo, los Simpson, la mayoría no son ciertas, o sea, son cosas inventadas por inteligencia artificial, pero hay cosas que sí, como lo de Donald Trump. Sí, claro. O sea, de que realmente Lisa sí dice en una llamada cuando es presidenta, que es la presidenta inmediata después de Donald Trump, cuando Trump todavía no era. Sí, claro. Y entonces empezamos a hablar y dices, pues, es que eso no es una premonición. Y tiene razón, o sea, yo nunca lo había visto así. Es una probabilidad y estadística de cosas que pueden pasar en la vida. Es un cálculo, exactamente, porque los guionistas todos son gente que estudió en Harvard, en el MIT, son puras pinches eminencias. Wow. Entonces, obviamente, ellos hacen cálculos y dicen, si el electorado continúa votando de la manera en la que va votando, eventualmente va a votar con alguien como Trump. Vamos a poner ese chiste, va a dar mucha risa, ¿no? Pero es más una advertencia que un chiste. Es como decir, si sigues haciendo estas estupideces... Más bien Los Simpson es el resultado del conjunto de estupideces que estamos haciendo en el presente. Es la posibilidad de lo que podría pasar. Ahorita estoy escribiendo un programa que se llama Las Rapiditas, que sale en Canal 6. Es un noticiero que conduce Mauricio Castillo y Victoria Torres. Es un noticiero en comedia, ¿no? Okay. Y parte de lo que hacemos, Susana Heredia, que es mi jefa, la responsable de los guionistas, y yo, que soy su equipo, es hacer chistes, ¿no? A partir de la nota diaria. Entonces, de repente metemos videitos, fragmentos de tonterías, TikToks, etcétera, y usamos mucho cosas de Los Simpson precisamente por eso, porque, no sé, ahorita están las olas de calor. A ver, Los Simpson ya hablaban de olas de calor hace 20 años, sí, ¿no? Claro. Pero no porque adivinaran el futuro, sino porque se sabía que íbamos para allá. Y es impresionante eso, ¿eh? Impresionante. O sea, de verdad, encuentras referencias de Los Simpson, ya deja de cosas que pasaron. De cosas que van a pasar o que ahorita. están pasando, sí. Sí, Los Simpson, la verdad es que ese fenómeno, yo no sabía, la verdad, desconocía que la mayoría de los escritores habían salido de Harvard y de todas esas escuelas. Ahora entiendo muchas cosas. O sea, la vida es una constante probabilidad y estadística. Sí, absolutamente. Por tanto, calcula. O sea, yo hoy te puedo decir, en 10 años voy a ser la tía borracha.
Porque es mi estadística de este momento, Ajá. ¿sabes? Porque es lo que está pasando en este momento. Ya a lo tienes mejor. gatos. Ya tengo gatos. Sí, sí, vas para Ya allá. soy infértil. Voy a ser la señora loca de los gatos. ¿Y eres claro. infértil? Sí, ¿Por soy qué? infértil. Pues porque así es mi herencia. Mi hermano Ok. también es infértil. Ok. Sí. Pero no quiero tener hijos. No, de hecho, te iba a decir qué bendición. Ya, o sea, ya somos muchos. Yo Qué siempre- bendición no poder tener bendiciones. Es que sí, porque además, o sea, yo siempre he dicho, en el mundo faltan muchas cosas, pero no gente. O sea, ya hay Claro. mucha, ¿no? Está bien. No, sí, aparte, o sea, tengo a mis ahijadas, tengo a mis gatos. De hecho, ya lo hablamos en el de mascotas, que después se convirtió en que queríamos lavar dinero, pero Ok. con una asociación. O sea, yo preferiría tener una asociación de gatos, de perros, de animales, de ser más como esa señora. Por eso digo que sí podría ser la tía borracha. Y no ¿no? estudiaste en el MIT para tener No. esa. No, esa y es parte de esa predicción. probabilidad y Sí. estadística de la vida, que es lo mismo que si yo todos los días con un clavito en la pared le doy un golpecito, Ujú. en algún momento voy a hacer un hoyo. Ah, pero claro que sí, por supuesto. Entonces, esa es esta probabilidad y estadística real de la vida y de todo lo que puede pasar, porque así es la ciencia. La ciencia es más exacta de poder prever lo que está pasando. Y la ciencia te lo dice, todo en esta vida es probabilidad y estadística. Ujú. Y bueno, para finalizar, ¿qué libro recomendarías leer para alguien que quiere empezar a escribir? Nunca, jamás en la vida podrías. Eso me lo preguntan muchísimo y sobre todo en las conferencias de qué horror, no puedo. O sea, es que no. Pero Sería- mira, yo te estoy preguntando desde un mundo donde que conecten contigo, que hayan conectado contigo, con tu forma de ser. No te estoy diciendo de alguien que quiera empezar en este mundo y quiera dedicarse. A lo mejor quiere ser periodista, pero quiere ser periodista de espectáculos. No es a lo mejor su episodio. Quizá ver el periodismo Pero que sí, hace porque yo Víctor fui Hugo. periodista de espectáculos. Pero muchos tú no eres años. tan específico con los espectáculos, sino vas más hacia el erotismo, No. vas más hacia el stand-up, vas más hacia la fantasía, porque es lo que escribes. Pero toda, o sea, pues, pero de 10 años para acá, pero toda o sea, de mis primeros 20 años de trayectoria son de haciendo entretenimiento. ¿Pero Periodismo leías de espectac- entretenimiento? Obviamente, pues tenía que, era parte de mi trabajo. Entonces recomendarías leer lo que en ese momento quieres hacer. Ujú. Yo recomendaría, pues, o sea, la pregunta específica fuera, recomiéndame un libro, pues, ¿qué te interesa? ¿Qué temas te Biblia. gustan? Sí, es que sí, no, porque ama- dices que eres ateo, ¿no? Sí, pero hay que leer la Biblia. La Biblia, o sea, la Biblia, las 1001 noches y el Quijote sintetizan todos los mitos, todas las historias, todas las tramas, todos los personajes. O sea, la Biblia como ¿Alguna vez has libro es- leído cosas del Cábala? Del Cábala no. Me gusta mucho el satanismo. O sea, eso sí me he estado como tratando de clavar. En cuestiones de magia, por ejemplo, sí me gustan. O sea, me costó mucho trabajo conseguir la Biblia negra de la Bey y ya la conseguí, entonces, pero pues no es fácil de leerla ni es como tampoco la primera vez. Quiero libros de Aleister Crowley, por ejemplo. Que el tío Robert tiene muchos muy buenos, por cierto, se avienta un muy buen episodio de Aleister Crowley. No sé, o sea, sí, pues me gusta leer un poquito de todo lo que me interesa, ¿no? Pero pero pues no, o sea, no le harían mal. Creo que el Kybalión es de Cábala. Porque me lo dejaron leer en algún momento en la escuela. Y según yo, el Kybalión tiene que ver con la Cábala. Sí, pero no. Porque realmente te lo habla desde un sentido católico. Pues whatever, o sea, es lo más cercano que he estado a, digamos. Sí, pero no te decodifica lo que... Porque para mí los libros... si estás en un punto de autoconocimiento de no saber en qué creer o en dónde creer o hacia dónde ir, yo creo que leer la Biblia, entender el Corán, leer sobre el budismo, leer sobre el Cábala y leer sobre el cristianismo es la decodificación de la religión que sea, todos creen en lo mismo de maneras diferentes. Sí, estoy de acuerdo. No es que no vemos los que no creemos en nada, pero sí. Bueno, o sea, No, digo, o que llegas a todas- ese punto donde no creo en nada. No Pero- creo en nada de todo esto. O sea, pero siempre ha sido así. ¿Cómo?
o sea, a lo mejor antes dudaba y hoy sí tengo, bueno, pues es que hasta que no llegue algo que me diga que, porque lo me dice, pero es que ¿en qué crees? Pues, no, o sea, ¿En la realidad? como creer, es que exacto, mira, que la realidad ni siquiera es como que tenga que creer. Porque ya Pues está. ahí está, o es sea, un hecho. exactamente, Es un hecho de causa, ¿no? claro. Sí. Pero sí, o sea, vaya, tampoco tengo ningún problema con la gente que es que mi mamá era súper creyente, o sea, pero muchísimo. Por eso se hacen ateos. Exactamente. Porque la familia era bien creyente. No, pero bueno, Es cierto, es broma. pero ella, o sea, por ejemplo, no, pero por ejemplo, ella era de las creyentes a las que respetaba yo mucho, porque siempre fue muy respetuosa de los demás, o sea, O sea, solo era su fe. su No era- religión la vivía y la, bla, 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 ya todo. O sea, a mí, por ejemplo, cuando luego me dan mis tías lata, es que a tu mamá, ¿por qué hablas así? Si tu mamá era muy creyente, pues sí, mi papá le va a las Chivas y no por eso le voy yo. O sea, yo ni al fútbol me gusta, o sea, el hecho de que... Sí, claro. Sí, el hecho de la herencia, pero bueno, a veces Sí. muchas familias dentro de la religión empiezan a creer. Pero bueno, eso ya A mí es- mira, me tatué Nom Serviam, que es la frase que Lucifer Claro. le dice a Dios, ¿no? No te Bueno, serviré. pero que se sepa que Lucifer no es el diablo. No, pero es el ángel rebelde que le dice, no creeré, no te serviré, non serviam, y por eso es desterrado. Entonces, pues sencillamente es un recordatorio. En realidad de se que- le llamó así porque así se le llamaba a Venus. Ajá, por eso, pero... Bueno, pero la Biblia lo de... Sí, no, ya. ni siquiera es la Biblia, o sea... Bueno, pues es en la general se tradición. le llamó el ángel caído y por eso se le dice Ajá. Lucifer. Sí. Pero lo importante como se llame es en la frase, Sí, claro. ¿no? O sea, al final se trata de... Sí, pues no me interesa arrodillarme delante de ninguna Deidad. tipo de autoridad Claro. que representa ningún tipo de poder divino. Pues Whatever muchísimas sea. gracias por estar con nosotros, por compartirnos un poco más de Lucifer. Y déjanos tus redes sociales, tus próximos shows. Esto sale como por junio. No me acuerdo tener algo en junio programado, pero bueno, lo que sí es que, por ejemplo, coordiné un libro de una antología de cuento inspirado en Kurt Cobain, que yo creo que lo vamos a empezar a presentar en el mes de junio, entonces pues ahí estén atentos a redes sociales, se llama Arturo el Editor, ahí aparezco en todas. Y shows no, o sea, show tengo ahorita saliendo, entonces ese no lo van a poder ver, ¿verdad? Pero Pero pues en ahí tus lo redes subo, sociales ahí subes lo todos subo tus todo, shows, sí, subes exactamente. todo lo que... Y te voy a traer unos libros míos. No te los traje hoy, pero te voy a traer. Mira, estás poseída, muchacha. Estoy por sacando andar- mi lado más salvaje, gracias Ah, a sí. Salvajita. No, es que siempre Que te está termino saliendo el diablo. porque sí, Ya lo tengo viviendo dentro de mí. por eso. Más bien ya dijo, oye, ya se nos acabó el tiempo, ya me voy de aquí, ¿eh? Yo Ya creo tienes que que dijo ser- más bien, no, tienes déjame que salgo volver a a hacer- respirar aire fresco porque está bien cabrón aquí adentro. Así de- Tienes que volver a ser buena persona. Sí. Pues bueno, muchas gracias. Espero esos libros. Espero que más adelante poderte tener aquí, que nos platiques ahora sí de todas tus novelas, si es que te acuerdas, si es que las puedes traer y nos las puedes presentar. Claro que sí. ¿Dónde podemos encontrar todos tus libros, novelas, todo lo que has escrito, aparte de la edición que haces en Playboy, que eso lo editas? Ujú. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Conmigo, directamente a través de mis redes. Lo que pasa es que, mira, cuando no eres, digamos que el top... Bueno, para empezar, muchos están con editoriales, pues más Comerciales. pequeñas, ¿no? Ah. Entonces, no, también tengo con editoriales grandes. Estoy en Random House, por ejemplo. Ahí tengo 2 libros de comedia, de stand-up. Pero, digamos que cuando ya pasó mucho tiempo, no necesariamente estás ya en las librerías. Porque las librerías tienen una circulación Sí, brutal. claro. Entonces, lo más fácil es conmigo. Ok, bueno, pues vayan a sus redes sociales y vayan también a las mías, se las dejamos aquí abajo. Esto fue Platicando con Lucifer. Hey, aquí Lucifer, recordándoles que se suscriban al canal, activen la campanita para que puedan tener muchos más videos en este canal y nos vayan a seguir a todas las redes sociales de Platicando con Lucifer.